Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Vino por el Desarrollo. Mi nombre es Eduardo Gigante. La gente acá de la producción me pidió que sea el conductor de este programa especial sobre un tema muy interesante para el país, que es el tema del litio. Por eso he invitado a dos personas que obviamente conocen el sector, conocen el mercado del litio, conocen el litio no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que están aquí conmigo, acompañándome, y vamos a charlar sobre distintos temas acerca del litio. Primero voy a presentar a la dama, a la ingeniera Flavia Rollón, ex secretaria de Minería de la Nación, ex secretaria de Energía de la Nación, también trabajó como secretaria de Minería y Energía de Salta y actualmente es la presidenta de la Mesa del Litio. Bienvenida, Flavia, muchas gracias por venir. Y por el otro lado tenemos aquí al doctor en leyes, el abogado Ignacio Celerrío, que es el VP de LAR Argentina, que es Lithium Argentina. Bienvenido, Ignacio, la verdad es un placer también tenerte aquí para charlar. Bueno, como primer punto les quería preguntar acerca de por qué piensan que el litio en Argentina tuvo esa permeabilidad que otros recursos no han tenido, como por ejemplo el cobre, ¿no? ¿Por qué piensan que el país le da tanta importancia al tema litífero o se habla tanto del tema litio? Si yo, por ejemplo, salgo a la calle y le pregunto a cualquier persona que está caminando, le nombro el litio, me van a decir, bueno, baterías, la puna, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que fue tal esa atención que tiene la sociedad, digamos, al tema del litio? Yo creo que porque está asociado con nuevas tecnologías, con la electromovilidad. El cobre es un negocio, histórico. Y de hecho el cobre, no importa qué cambio tecnológico, sabemos que el cobre se va a seguir usando. En cambio el litio yo creo que está asociado más con la innovación tecnológica, con los autos eléctricos, la tecnología. Después también porque se le puso que no estoy de acuerdo, mote del oro blanco. Tal cual. Cuando en realidad el litio es un negocio mucho más chico, dista mucho de tener las dimensiones que tiene el negocio del gas y del petróleo. Sí, hasta se hablaba inclusive del oro mismo. Sí, se hablaba de la Arabia Saudita del litio y ese tipo de cosas. Exactamente, entonces creo que ahí se creó como una sobreexpectativa, pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? No sé, Ignacio, ¿qué opinas? Yo coincido totalmente. El litio en Argentina, y te diría casi a nivel global después, dio esa ventana hacia cosas modernas, ¿no? Es decir, de un salto fuera de lo que tradicionalmente se veía la industria tradicional minera a nuevas tecnologías, el poder dar una respuesta a las cuestiones del cambio climático y todo ese tipo de cuestiones que lo hicieron más atractivo y más debatible. Y el segundo punto, que también creo que fue la razón por la cual dio casi como te diría, es un momento bisagra dentro de minería en Argentina, es porque el auge de los proyectos argentinos y la inversión que vino en ese momento, sobre todo en exploración, y la mirada global de la industria minera sobre Argentina, se focalizó mucho en litio en un momento de que había bajado en todo lo demás. Proyectos de cobre nuevos no había, los de oro ya estaban maduros y siguen siendo maduros con poca renovación, había dificultades para inversión directa y el litio al revés, atrajo un montón. Si vos ves la comparativa de la cantidad de proyectos que había en el 2012 o 2010 y la que hay ahora, tenés 50 50 proyectos. Entonces eso atrajo también, ¿no? Pero yo creo que el punto principal es el que menciona Flavia, ¿no? El tema de la apertura tecnológica hacia un nuevo mundo, si querés. Sí, lo cual es gracioso porque vos podés tener baterías, algunas que no tengan litio, ¿no? Claro. Es decir, pero sí funcionó como catalizador de esa mirada y así también surgieron estas cosas como la OPEP del litio. La OPEP del litio, sí, que justamente era un tema que quiero preguntarle. La OPEP funciona si todos se tienen autos eléctricos, ¿viste? Antes de tiempo, ¿viste? Claro. Decir, Arabia Saudita puede tener todo el petróleo que quiera, pero si no lo usas en el auto no te sirve de mucho. Claro. Pero sí, también hubo un poco de esa cosa de que tenías ese recurso que ibas a poder controlar o te hacía importante geopolíticamente, que objetivamente es cierto para Argentina, bien entendido, ¿no? Claro, claro. Y dentro de ese tema, Argentina obviamente
está creciendo hoy en día en producción de carbonato de litio, bastante fuerte estos últimos años, ¿no? Veníamos de una producción de 33.000 toneladas, medio estancada, y de repente empezamos a subir. Se supone que este año se van a producir alrededor de 125, 130.000 toneladas, o sea, hubo un crecimiento bastante grande. Y en ese sentido quería preguntarles cómo es el recurso. O sea, el recurso sigue creciendo, sigue en producción. No solo nosotros, sino que también a nivel mundial. Vos tenés en Brasil a Sigma Lithium, que está trabajando justamente a partir del litio, a partir de roca. Tenés en Zimbabue distintas operaciones, es decir, hay nuevos jugadores que ingresan al mercado del litio, y sin embargo el precio del litio venía bajando, recién estos días empezó a un poquito a mejorar. ¿Cómo ves esa, si querés, contradicción en que haya más inversiones, más interés por el litio y sin embargo el precio está bajando? No, a ver, mira, que haya habido más producción, y un poco lo que mencionaban recién, hace de que haya habido un sobrestock, que fue la causa número 1 de la baja tan abrupta. Hay muchas maneras. Lo que se produce no se llega a consumir. Vos tenías grandes, exactamente, vos lo que tenías es, en un momento que toda esta movida de oro blanco, por llamarlo de alguna manera, a nivel global, que lo puedes traducir a minerales críticos, sí, generó una gran expectativa de regulación, de transformación a través de regulación hacia la electromovilidad. Y eso hizo que las expectativas sobre demanda a futuro de litio, porque poner proyectos en producción lleva mucho tiempo, hacía de que aquellos que tenían proyectos o que exploraban por proyectos, pareciera que todo iba a ser rentable y que el sky era the limit. Eso dio ese pico, casi te diría irracional, del famoso $80.000 la tonelada, que nunca lo vi, pero pones 60, pones 50, pones el número que quieras, que de la industria se sabía que no era un precio en el cual es sostenible, por dos razones: hacía el auto eléctrico muy caro para empezar, pero segundo, no había ese nivel de faltante que sí o sí tenías que ir a tomar. Y cuando uno esperaba que se hubiese estacionado en precios mucho mejores para Argentina, que hubiesen sido 15 o 20, siguió bajando. Y hay muchas razones por las cuales se pueden dar. No quiero expandirme demasiado, pero se concentró mucho la demanda, se expandió la oferta a través de lo que vos decías, de otros países que empezaron a jugar. Litio siempre fue un mineral que lo importante es que tu costo sea competitivo, porque nunca es relativamente fácil de encontrarlo. Prueba Argentina, la cantidad de proyectos que se encontraron en muy poco plazo. Entonces, eso hace de que si se pierde la disciplina de costos, vos perdés, digamos, te puede pasar estas cosas, de que vos tengas una sobredemanda hasta que se materialice realmente ese exponencial cambio que se habla en 2030 y qué sé yo. Si lo ves eso como mercado global, si lo ves como Argentina, la realidad es que vos deberías ser competitivo. No te digo 8.200 como llegué a ver, pero mientras ese rebote vaya un poco más, no es ideal, pero vos fíjate, vos hablabas de la proyección de producción. Acá nadie empezó a hablar de poner en care and maintenance un proyecto, cuando en Australia sí, cuando en algunos lugares sí. Entonces es una oportunidad para Argentina para captar mercado en la baja. Lo que comenta el care and maintenance es justamente sacar de operación una mina porque los precios están debajo del costo operativo de funcionamiento. ¿Y vos qué pensás, Flavia, sobre esto? Sobre el tema del sobrestock que existe en el mundo, el tema de la demanda, si realmente el tema de los costos. Vos, cuando fuiste secretaria de Energía y Minería en Salta, Salta fue digamos, la provincia que mayor captó inversión en cuanto al tema litífero en el país. ¿Cómo ves este tema de la diferencia entre ese crecimiento importante y esos precios que son totalmente volátiles? Mira, yo primero lo que creo que hay que aclarar que estos mercados hay volatilidad siempre de precios. O sea, el litio, el cobre, el oro, el gas, el petróleo son mercados que tienen volatilidad de precio. El caso puntual del litio es como que también hubo esta sensación que en ese momento que el precio estaba tan alto, que
Sí, que todo el mundo quería vincularse con algún tipo de negocio con el litio. Exactamente, que esto iba a durar eternamente y claramente eran precios spot de una parte muy puntual del negocio. Era esperable que no dure para siempre. Entonces, primero, una volatilidad inherente al tipo de producto que estamos hablando. Segundo, que claramente los autos eléctricos no crecieron a la velocidad que se pronosticaba que iban a crecer. Claro. Tercero, la sobreoferta que hubo con la entrada de proyectos que, bueno, después estará la discusión si son más competitivos, sostenibles o no comparados con la Argentina, y eso hizo que el precio caiga. Claro. De todas maneras, ahí sí tiene una oportunidad el litio producido tanto en Argentina como en Chile, porque es litio a partir de salares que tiene un costo de operación más competitivo. Claro. Entonces, de hecho, las inversiones en Argentina continuaron. Yo creo que el litio fue una gran cosa para la Argentina y sobre todo para el norte del país, porque permitió que en ese momento de altos precios se dinamizara la inversión extranjera directa en Argentina, que fue a través del litio. Claro. Segundo, poner a Argentina de nuevo en el mapa de la minería mundial, que estaba desaparecido. Entonces, esta cuestión del litio y que había que tener el recurso y toda la geopolítica puso a Argentina de nuevo en el mapa, y creo que eso fue también súper positivo. Hoy claramente con la caída del precio, todo lo que es el segmento de exploración está parado, porque está sufriendo. Pero bueno, con el RIGI y los proyectos que ya están en marcha, fíjate que el sector continúa, ¿no? Continúa con los procesos de expansión, porque entienden también de que claramente la transición energética y el camino a la electromovilidad es dato, claro. Es dato, va a llegar tarde o temprano, y el litio hoy es difícil de ser sustituido. Entonces sí creo que Argentina tiene que seguir aprovechando este momento de ganar mercado en base a ser competitivo, ¿no? Bueno, vos ahí nombrabas algo que me interesa por ahí profundizar, el tema de la Argentina puesta en el mapa mundial de la minería, ¿no? El tema es, nosotros obviamente tenemos de vecinos a Chile, en Sudamérica tenemos a Perú, de hecho tenemos también a Brasil en la minería, digamos como que son países que tienen algún tipo de tradición minera, ¿sí? En cierto sentido desarrollaron eso en base a esa tradición. Argentina tradicionalmente, digamos, no tuvo esa misma forma de generación de la minería. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes creen que la minería en Argentina no se desarrolló por una cuestión de tradición o de buscar un sector que crezca ese sector en particular? Porque, por ejemplo, tenemos otros sectores como la agroindustria que, digamos, nos satisfacía en cierto sentido los ingresos del país, ¿o fue una cuestión más bien macroeconómica de los vaivenes de la Argentina siempre con diferentes problemas regulatorios, económicos, de precios internos, etcétera, etcétera? ¿Cómo piensan que es eso? Yo creo que fueron las dos cosas. Primero, que Argentina hace muchos años que no crece. Sí. Estás comparando sectores. La minería es un sector, minería y energía son sectores que son muy intensivos en capital. O sea, necesitas una inversión de capital muy grande, por eso en general lo hacen empresas extranjeras. Porque, sí, multinacionales. Exacto, porque un proyecto son 500 millones, 1000 millones, sí. De mucha concentración de capital, y bueno, el riesgo argentino pega, y la inestabilidad, más que la inestabilidad macroeconómica, y también, que en realidad está atado, ¿no? Que Argentina, bueno, teníamos la ley de inversiones mineras y Argentina tampoco la cumplió, y no la cumple porque no quiere, sino porque producto de esta inestabilidad macroeconómica no puede garantizar ciertas cuestiones. Sí, regulatorias. Digamos, sí. Entonces, creo que fueron la combinación de esos dos factores, y también de que Argentina tiene una mirada muy centralista. Entonces, bueno, nos desarrollamos alrededor de la agroindustria, bueno, la minería, que es un sector, bueno, incómodo, qué sé yo, bastante periférico. Claro, por los temas, digamos, las cuestiones ambientales de la que hablan sobre la minería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí. ¿Para qué nos metemos ahí si vamos bien con el agro, el turismo? Entonces no hubo un centralismo de toma de decisiones en relación a la minería, que es un sector que se da
en provincias del interior, ¿no? Que están cerca de la cordillera. Entonces Claro. ahí sí creo, después de Menem, riojano también él, que ahí fue la ley de inversiones mineras y fue un hito para la Argentina y para el desarrollo de la minería argentina. Después, te digo que no hubo un gran impulso, y yo creo que hoy sí hay un nuevo impulso hacia la minería. ¿Vos? Sí, a ver, es buscar las razones de la conclusión que ya conoces, o sea, todo impacta en ese, de todas las cosas que mencionan, Sí. impactan en ese sentido. La realidad es que, digamos, si uno lo ve fríamente, la idiosincrasia no dio un desarrollo de la minería en épocas, yo estoy hablando pre-90, pre-80, por ahí. Quizás la exploración era más compleja en Argentina que podría ser en Chile, Perú, Bolivia o mismo Brasil, porque digamos, vos tenías que ir más profundo, eran lugares más alejados de los centros urbanos tradicionales de Argentina, tenés tradicionalmente ese foco puesto en agro. Argentina siempre, digamos, uno lo ve como en el mapa, pero la extensión territorial de la pampa húmeda es realmente muy grande y la población que ocupa es muy grande también, y debe haber esos factores económicos, históricos, sí, que hace de que no se daba el contexto para desarrollar la minería de manera correcta. Para mí, digamos, viéndolo así desde esa perspectiva histórica, creo que la consecuencia más grande de eso es la que mencionabas recién, de una dificultad del entendimiento de cómo funciona la industria, cosa que en Perú, en Chile, que creo que justo charlábamos, tenemos muchas ventajas porque, digamos, la conciencia de compliance, de trabajo según estándares internacionales. Eso es algo relativamente novedoso en industrias de todo el tipo. Empezó también en los 80, 90. Sí. La minería en Argentina realmente no tiene un track record complejo hacia atrás, porque históricamente no estaba desarrollada en una época que era más difícil, como sí pasa en Perú o puede pasar en otros países. Pero el costo de eso, si se quiere, o el trade-off, es que no hay una conciencia a nivel nacional en sí de cuál es el verdadero potencial y cómo llevar a ese potencial a realidad en minería. Y eso es un debate que está muy bueno, que ahora sí está más presente, se lo ve como una oportunidad finalmente, como realmente una de las soluciones para el crecimiento de Argentina que la minería puede traer. Claro. Pero ojalá que sea ese debate de manera lógica y sobre fundamento, porque si no volvés de nuevo a las mismas situaciones, en que es muy fácil llevar a extremos la discusión minera, porque en el fondo nadie tiene mucho, como en inglés dicen, skin on the game, ¿viste? No te afecta tanto. Claro. Y ahí voy a hacer un último punto, porque Flavia lo mencionó muy bien, ese tema de centralismo, que obviamente impacta sobre el desarrollo minero, porque cuesta la conciencia nacional sobre minería. De hecho, claro, las regulaciones más perjudiciales salieron todo de, no sé, diputados de la ciudad de Buenos Aires, claro, provincia, que no viven, digamos, territorialmente en el game. Claro. También trae que hacia las provincias que cada vez más tienen entendimiento de su desarrollo, del potencial que es, de la importancia que tiene, es para que siga avanzando, creo que va a tener que dar, digamos, que ese debate que en las provincias está ya zanjado, porque vos vas a Salta, San Juan, todo el mundo sabe y conoce la industria minera, claro, que empiece a influir más en el debate nacional también y que se haga conocido en total. Y cuando vos lo ves en las provincias, por lo menos yo he trabajado desde Santa Cruz hasta Jujuy en todas, que tenga ese approach y ese contexto de que no es solo el proyecto, sino que yo soy, digamos, el que desarrolla todos los elementos de la industria. Entiendo desde dónde viene el financiamiento, los tiempos que manejo, todo, porque eso va a ser una cosa que históricamente se ve claro en Argentina, que en vez de desarrollar la minería, desarrollabas proyectos. Claro. Entonces, cuando se te agota el proyecto, porque no lo tenés de manera, digamos, de desarrollo industrial general, termina, en un momento se agota, en un momento, digamos, no tenés esa cadena de proyectos potencialmente nuevos que hace que tengas un parate. Claro. Y es muy difícil atraer inversión de nuevo, es muy difícil convencer, ponerte en el mapa de nuevo. Eso pasó en muchas provincias y hoy por hoy hay una posibilidad única hacia adelante.
aprendiendo de estas cuestiones históricas, ¿no? De por qué no lo pudimos desarrollar teniendo el potencial. Exactamente. Una de las cosas es por qué, justamente teniendo tantos recursos de diferentes tipos de minerales, cómo fue que no se terminó desarrollando a gran escala en el país. Y sobre eso les quería preguntar el tema de la infraestructura, ¿sí? Un tema que es bastante importante dentro de la minería, más que obviamente las operaciones mineras están en lugares muy inhóspitos, en los que en muchos casos no hay, obviamente no hay internet, no hay conectividad, no hay energía eléctrica, por ahí no hay caminos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven, y en el caso de la Argentina, que siempre tuvo históricamente problemas de infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cómo ven el tema de la infraestructura hoy en el país, en el tema litio en particular, ¿no? Que ¿El litio o minería? Sí, se podría decir en ambos, ¿no? Sí, porque hoy el tema del cobre, por ejemplo, es un tema que está empezando a moverse. Y el CEO de Barrick el otro día contaba, por ejemplo, decía en una entrevista que contaba que sí, que el RI lo veía bien, le parecía perfecto, pero que sin infraestructura no podía evacuar su producción. Entonces, esa es mi pregunta siguiente, es acerca de eso, ¿no? Del tema de la infraestructura. ¿Cómo hace el Estado Nacional o las empresas privadas para poder resolver un poco esto? Uno de los fundamentos de la ley de inversiones mineras y el fundamento de los beneficios que se daban es porque los proyectos en general te traen infraestructura. O sea que la razón de los beneficios que la ley de inversiones mineras da, porque sigue vigente, más allá de que a mí me parece excelente desarrollar un sector que no tenés desarrollado y potenciarlo, porque no tenés un costo fiscal muy alto si lo estás recaudando. Exactamente. Era de que, y yo hago el proyecto. De hecho, Veladero, antes llevabas 4 días en mula a llegar a Veladero y después se asfaltaron todo un camino que se hizo parte de regalías, se hizo parte en conjunto, y qué sé yo, pero la iniciativa ahí es las empresas. Y creo que, por eso te preguntaba litio o minería, y creo que obviamente hay un interés nacional en el desarrollo de la industria, pero también hay realidades nacionales y eso no tiene por qué ser un impedimento al desarrollo minero en Argentina. Siempre hay herramientas y mecanismos, particularmente el minero está acostumbrado a que, como el proyecto está en lugares muy inhóspitos, desarrollar minería. Vos me decías, no hay internet. Bueno, en Exar y en Susques y en todos los lugares por donde estamos, no había mucho internet hasta que fuimos nosotros, empezás a poner, generás desarrollo por movimiento poblacional, por más que esté en un campamento, hacia la zona donde estás. Y eso trae un montón de, de necesidades básicas que empezás a cubrir mejor, porque ya tenés el foco, ¿no? Ya tenés lo que atrae la inversión en infraestructura. Sí. Ahora bien, hablando de litio particularmente. Sí, porque, perdona, antes de eso, Exar está en una zona, que por lo menos es lo que contaba Franco Mañacto, que escuché en su entrevista, que tiene una infraestructura bastante acorde, Para un proyecto minero, a pesar de que Exar está a 4.000 metros de altura, en La Puna, acá estamos a 2 cuadras de Plaza de Mayo. 2 cuadras de Plaza de Mayo. Es un poco más inhóspito de lo que verías por acá. Visto desde el punto de vista minero, tiene una infraestructura espectacular porque te pasa una ruta asfaltada por la puerta de la planta, porque tenés conexión, podés conectarte al MEM, por más que sos fin de línea, y tuvimos que hacer una línea privada de 50 kilómetros, pero al fin y al cabo tenés eso, tenías el gasoducto de Gas Atacama no demasiado lejos, entonces podías armarlo, pero eso refuerza mi punto. Si la mejor ubicación que vos podés soñar es una que, como te digo, es porque la ruta te pasa y cosas, imagínate que están acostumbrados a encontrar proyectos en cualquier lugar y armar la infraestructura alrededor de eso. Ahora bien, vos como gobierno, como nacional, sí, podés incentivar y ayudar porque querés que se desarrolle también. Totalmente. Quizás no es tu prioridad número 1, ¿ok? Debo decir, porque de infraestructura tenés un montón de necesidades en un montón de lados. Vos le vas a ver el costo-beneficio a eso.
Y cuando hablamos de litio, que son proyectos más chicos, que están todos amalgamados en un solo lugar, prácticamente, pues la Puna, sí, digamos, por más que es enorme, ¿no? Pero concentrados en un lugar, hay muchos cercanos unos a los otros, y que no hay una necesidad objetiva nacional de decir, mira, voy a sacar recursos de los caminos, sí, de donde sea, para ponerlos ahí tan fácilmente, porque, digamos, los recursos son finitos. Vos lo que podés como gobierno es facilitar la colaboración entre, digamos, de financiamiento para esos proyectos, tratar de que, digamos, como un solo proyecto no puede bancar todo, jugadores nuevos, como puede ser ahora las líneas eléctricas que están tratando de hacerse para satisfacción común, hay que ser un poco innovador en ese sentido. Porque si no, sentarse para atrás y decir, mira, necesito infraestructura, sí, yo necesito que el precio suba también, pero es decir, hay que hacer, digamos, hay cosas que serían ideales, pero de todas hay otras que vos podés actuar sobre esas. Y yo el tema de infraestructura cuesta, el minero está acostumbrado a trabajar no tanto en conjunto como el petrolero, y combinar proyectos a veces es más difícil en necesidades comunes, pero eso creo que es una de las cosas para donde hay que ir, ¿no? Es decir, esa es la manera de atacar el problema de la infraestructura, porque si no siempre vas a estar pidiendo el que no te puede dar. Perfecto. Y vos, Flavia, ¿cómo, en el sentido desde el punto de vista del Estado, digamos, cómo incentivabas el tema de la infraestructura, más que nada ahí en Salta, ¿no? ¿Cómo trabajabas con ese tema para poder incentivar que, no sé, se construyan rutas, que se haga la reversión, que vos también estuviste involucrada, que es la reversión del gasoducto norte, líneas eléctricas, etcétera, etcétera? Mira, yo creo que primero en esa entrevista puntual, creo que lo sacaron un poco de contexto, porque no sé si textualmente dijo, sin infraestructura no hay minería. La minería, como decía Ignacio, se da en zonas de baja densidad poblacional y bastante inhóspita. Entonces, la empresa minera claramente es consciente que tiene que desarrollar una infraestructura. Ahora, hay infraestructura que sí depende del Estado. Claro. El desarrollo del ferrocarril lo va a tener que impulsar el Estado. El tema de la infraestructura de gas, bueno, en Argentina históricamente lo hizo el Estado, la reversión era una urgencia que también había que tener. La pavimentación de rutas nacionales, hay cierta infraestructura que claramente sí tiene un beneficio y un desarrollo social de mucho más impacto, ¿no? Ahora, seamos claros que la infraestructura que sí atañe al desarrollo de un proyecto minero en general, acá y en cualquier lado del mundo lo hace la empresa y lo contempla. Entonces hay que ser claros en qué nos referimos. Algunas provincias tienen esto del régimen de infraestructura a cambio de regalías, que tenés que tener un impacto social mucho más allá de lo que es el proyecto minero. Y Argentina tiene un problema de infraestructura, no es minería. Por ahí el minero se mira, mucho el ombligo, ¿no? Dice, bueno, Argentina... Lo dije con otra frase. No, es que no estamos coincidiendo. Bueno, la minería no se desarrolla en la Argentina por el tema macroeconómico, la minería por la infraestructura. Señores, en Argentina no se desarrolla en general porque tenemos problemas macroeconómicos y esa inestabilidad afecta al desarrollo del agro, afecta al desarrollo de la energía, afecta al desarrollo de todos los sectores productivos, de la industria, etcétera. El tema de infraestructura no es un problema de la minería. Vamos a Vaca Muerta. Vaca Muerta, con lo que hoy es Vaca Muerta y el impacto que tiene hoy para el desarrollo del país. Tal cual. Andar en hielo, el tren. Entonces, no es un tema, te diré, de la minería. Nosotros somos el 8º país en extensión en el mundo. Si lo ponemos en horizontal, comenzamos en Portugal y terminamos en Rusia. Tenemos problemas de infraestructura en general. Claro. Entonces, hay que sacarlo para mí de la discusión de la minería. Argentina necesita una inversión muy fuerte en infraestructura. Y cuando te hablo de infraestructura, te hablo de rutas, de ferrocarril, de transporte fluvial, de puertos. Necesitamos una inversión fuerte en infraestructura para que realmente el país se pueda desarrollar. Y esto va mucho más allá de la minería. Perfecto.
Bueno, también les quería preguntar un poco sobre el tema de nuestros vecinos, ¿no? De Chile y Bolivia principalmente, ¿no? Chile, bueno, nuevamente es el segundo productor mundial de carbonato de litio a nivel mundial. Bolivia, bueno, prácticamente no produce, pero tenemos a Brasil, que nuevamente ingresó en el mercado del litio hace algunos pocos años y está empezando a tener una relevancia en ese sentido. Yo quería preguntarles si existe la posibilidad, no de una OPEP del litio, como vos decías, porque para mí también me parece algo realmente que no tiene sentido, pero sí, por ejemplo, si se puede coordinar alguna estrategia regional, más allá de las, obviamente, claras asimetrías que hay entre cada uno de nosotros, ¿no? O sea, desde asimetrías legales, por ejemplo, Chile es unitario, nosotros somos federales, asimetrías productivas, Chile produce 280.000 toneladas, nosotros recién este año vamos a pasar las 100.000 y así sucesivamente, es decir, hay varias diferencias. ¿Cómo lo ven eso? ¿Existe alguna posibilidad de alguna coordinación regional en ese tema? A ver, vamos primero. El punto es no tanto si puedo hacer algo, sino para qué y con qué objetivo, ¿no? Todo se puede hacer. Flavia hablaba bien del tema de, digamos, de infraestructura y necesidades. Voy al punto, no le voy a esquivar. Pero la realidad es cuando le digo, mira, tenés que trabajar en conjunto, precisamente por lo que ella decía. Si yo tengo un montón de necesidades y vos tenés una, cuanto menos problema me traigas y más me digas preciso lo que haces para llevarlo adelante, trabajás en equipo y traes un resultado positivo para vos y para mí, y bueno, veo la manera de ayudarte. Y para mí, como te digo, veo los desafíos para hacer infraestructura de gran porte, pero obviamente es necesaria y puede redituar en beneficio. Ahora vamos a Chile. Primero, no es un mercado donde vos lo vayas a controlar, es un mercado en formación. No. Y desde el punto de vista, en el crecimiento que tiene, el litio es un mercado en formación para los desafíos de electromovilidad que iba a haber. Por eso también el tema de vaivenes. 2. ¿Asociación para qué? En el sentido de que... porque si yo dijera... Brasil es un gran productor automotriz. Sí. ¿Sí? O sea, BYD se instaló ahí. Sí. BYD tiene planes de fabricar baterías en algún momento ahí. ¿Sí? Bueno, pero está bien, pero vos me estás dando la descripción de lo que a Chile no le convino. Porque cuando ellos tuvieron la política nacional de litio, la tienen, tienen. Y que voy a dar digamos, un diferencial para que pongas una fábrica sí, pero no de baterías. No de baterías. De material activo, es otra cosa distinta. Y todavía eso, lo que, digamos, una de las cosas que objetivamente ha pasado entre Chile y Argentina, que lo reconocen los mismos chilenos, sí, que poner el carro adelante de los caballos hizo de que Argentina empezara a tomar una posición, porque puso mucha más exploración y empezó a poner la capacidad instalada para recién ahora tener producto, contra algo que está, digamos, hoy por hoy, que tienen Atacama. Tienen, ¿sí? Atacama. Pero, y tenés estos proyectos... Pero eso es tuvo una restricción desde el punto de vista legal, Chile. O sea, es diferente a una política que quisieron implementar y que no tuvieron un éxito. Movida sobre lo legal. Ahí vamos al otro tema. Cuando había discusiones, a ver, yo como industria, voy a poner otros términos más fáciles. Es complejo cuando vos tenés un subsidio cruzado. Y muchas veces se confunde un subsidio cruzado con un desarrollo industrial. En una palabra, la industria minera y la industria del litio argentina, feliz de la vida, apoya el desarrollo de la cadena de valor que se puede dar, como más de una vez, más de uno lo dice, no en el cátodo, no en la batería, ya que estás, ¿por qué no haces? Lo discutimos. ¿Lo conoces? Sí. Ahora, mi trabajo es producir carbonato de litio de calidad y bastante me cuesta, ¿se entiende? Entonces, que yo tenga que sobrepasar o sobrepesar porque yo produzco lo que yo veo como un potencial hacia adelante, tiene como mínimo el red flag de que si no estoy tratando de hacer un subsidio cruzado, ni siquiera en dos industrias que están consolidadas, entre mi esperanza de lo que quiero hacer. Yo no digo que no hagas planificación industrial y que no tengas un sentido de hacia dónde quieras ir como desarrollo de industria. Sí. Pero hay que ser sensitivo de cuáles son mis fortalezas y si no me estoy
engañando a mí mismo en eso. Hoy por hoy, ¿por qué te hacía la distinción de a dónde puedo llegar? Yo creo que si bien es un éxito para Argentina tener el nivel de capacidad instalada que tiene hoy por hoy, si vos me preguntás cuál es el desafío número uno que yo veo en el país sobre el litio, es cómo me convierto en un productor confiable a nivel global. Porque la historia que nosotros tenemos y las que hablamos, habla de un país que no siempre ha cumplido con sus obligaciones. Totalmente, sí. Y acá vos tenés que, digamos, los proyectos son de 40 años. O sea, vos vas tomando mercado, porque ni siquiera es un commodity el litio. Vos tenés compradores directos que su cadena de valor sigue sobre la base de lo que ellos consideran que vos le vas a ir proveyendo durante una X cantidad de tiempo. Entonces, ahí vuelvo al mismo. Obvio que podés planear un montón. Si vos me decís a mí personalmente que creo, yo creo que habría que sofisticar los METs, los servicios a la minería primero, hacer cada vez más competitivo, cada vez más fuerte la estructura. Algo parecido a Australia. Exacto. Algo mucho más fuerte, la industria en donde yo soy competitivo y después de ver el desarrollo. Ahora, en el medio puede ser de que tengo, o BID quiere ir, o viene una cosa puntual. Combinar todo en este momento, cuando Argentina lo que tiene es que desarrollar rápidamente su capacidad, porque vos mismo mencionaste, Malí, Zimbabue, vas a tener competencia, y cuando vos más barrera ponés antes de consolidar, y estás convenciendo al otro de que, mira, yo necesito producir carbonato de litio o spodumeno o lo que sea. Entonces, yo me manejaría con cuidado con eso. Y muchas veces se dio que la tendencia a buscar ese tipo de asociaciones era literalmente para frenarte en donde vos ibas ganando una ventaja competitiva contra otros países. Entonces, por eso pregunto por qué. Asociación con Chile a través del Tratado Minero para desarrollar mejor todos nuestros proyectos, seguro. Pero alinear las políticas... No, más bien, sí, coordinaciones en algunas cuestiones en particular. Por eso digo, si la coordinación es para que yo pueda producir mejor y más competitivo, sin duda. ¿Me entendés? Listo, bien, fenómeno. A ver, digamos, hoy por hoy nosotros tenemos que sacar por los puertos, como bien mencionaba Flavio, por los puertos de Buenos Aires, porque están explotados los puertos de Chile, a pesar de que estás al lado de la frontera y teóricamente deberían ser mejores para salir de manera más eficiente. Pero, digamos, está bien, coordinar cómo mejorar infraestructura, coordinar cómo mejorar condiciones de... Pero me parece... Ahí volvemos al debate de los PEP de litio, ¿viste? Es decir, ¿cómo hacer que BID venga? Y porque a BID les resulta más competitivo ponerlo acá, no porque le voy a dar algo. Y algo que probó esta época es que cuando yo creo que porque manejo un insumo, manejo la cadena, que fue un debate de 2 o 3 años atrás, eso no del otro lado empieza el reemplazo. Sí. Perdón, me fui un poco... No, sí, vos, Flavia, ¿qué pensás al respecto de eso? Del tema Mirá, esto lo conozco, de hecho hemos tenido muchas charlas. Yo creo que hay que ser claros en, bueno, una cosa es la coordinación, otra cosa es la cooperación, primero. Después también, como dice Ignacio, ¿sobre qué? Porque algo que para mí no puede hacer la Argentina es importar modelos políticos. Argentina tiene su marco, tiene su cultura, tiene su régimen legal, entonces, y tiene sus capacidades, porque Argentina tiene capacidades distintas que las que puede tener Bolivia, por ejemplo. Entonces, yo creo que Argentina tiene que desarrollar su propio modelo. Cuando en general el debate, la coordinación con Chile y con Bolivia pasa, primer punto, el precio. La discusión del precio es una discusión en un mercado que todavía es en términos relativos muy chico, donde no tenés una posición dominante. En Argentina el litio es de las empresas, claramente. O sea, por supuesto que tenés que controlar los precios de transferencia y de hecho está el juicio del IBEN todavía, que no sé en qué instancia estará. Claramente eso sí, hay que defender los intereses nacionales, todo lo que vos quieras. Chile también tuvo un juicio, creo que con SQM, ¿no? O con Aaron Marler. Tuvieron varias cosas, debo decir. con el tema precio. Entonces ahí puede haber una oportunidad y de hecho se usa, porque nosotros teníamos un tratado y nos hemos apoyado en la experiencia de Chile.
El segundo punto es el tema del desarrollo. Bueno, Bolivia tuvo, por ejemplo, una política y... Sí, no, bueno, no tuvo resultados positivos, digamos. Sí. Creo que el Estado invirtió casi 800 millones de dólares en la planta en su momento, todavía no logra producir y bueno, ahora presentaron 2 proyectos, no se los aprobó el Congreso, sí, etcétera, etcétera. Hubo problemas en el Congreso sobre exactamente, eso, sí. Y bueno, está con un conflicto político, veremos qué sucede. En tecnología puede haber un mecanismo de cooperación, pero esto también tiene que haber una actuación del privado. Pero también el gran tema es el tema de la famosa agregaduría de valor, entendiendo que la agregaduría de valor es solo la industrialización del litio. Punto que no comparto. Agregar valor es, si vos tenés algo en la tierra que vale 0, ya obtener un carbonato de litio, sí, es agregado de valor, sin duda, sí. Tenés mucho agregado de valor. Entonces la discusión está, bueno, ¿qué modelo seguimos en minería? La primera etapa, de las 3 etapas, la primera etapa, desarrollo de la mano de obra, desarrollo de tecnologías de extracción, la segunda etapa, desarrollo de proveedores y mejor servicio, mejores productos y que sean exportables, y la tercera etapa, la industrialización de ese producto. Claramente, Australia y Noruega apuntan a las 2 primeras, y Argentina también está enfocada más en las 2 primeras que en la tercera. ¿Por qué? Porque la tercera, también Chile hizo lo de la cuota, y hasta ahora no funcionó. No tuvo grandes. Porque también hay una condición de mercado. Y acá hay que ser claros, el país que más esfuerzo genuino ha hecho por promover la electromovilidad con fuertes subsidios es China, que le dio fuertes subsidios a los autos eléctricos. Claramente Argentina, Latinoamérica, no tiene el músculo para crear su propio mercado en base a subsidios, para que nos anden subsidios. Imagínate, subsidiarle los autos eléctricos, que son hoy los más caros a todo el mundo, para desarrollar la industria del litio, y en un país como Argentina sería por lo menos descabellado desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo coincido con Ignacio en qué sentido. Lo primero que tenemos que hacer es que Argentina ponga la mayor cantidad de producto en el mercado. Y después, yo realmente creo que con el tiempo se va a ir dando, porque hoy el debate en la industria automotriz en Argentina y en Brasil, que tienen industria automotriz, es en realidad, bueno, ¿cuándo va a llegar la electromovilidad? Porque para que llegue la electromovilidad no hace falta solo tener autos eléctricos o fábricas, hace falta la infraestructura que requiere la electromovilidad. Bueno, ¿cómo generamos esa energía? Porque tener un auto eléctrico sí muy lindo. Ahora enchufás el auto eléctrico y bueno, fijémonos por detrás cómo viene la matriz. La infraestructura energética. La infraestructura energética y la matriz energética. Entonces yo creo que es algo que va a llegar con el tiempo. Sí creo que es importante que Argentina tenga desde la mesa del litio, de hecho las empresas tienen un acuerdo y una cuota voluntaria para cualquiera que quiera agregar valor, pero esto no puede ser de manera mandatoria. ¿Qué quiere decir? Que por ley nos pongamos de acuerdo, los países prohibamos la exportación de litio a cambio de una fábrica de baterías o de una fábrica de autoeléctricos. Primero, porque tiene que ser genuinamente competitiva. Segundo, porque corres el riesgo de estos subsidios cruzados, de subsidiar una industria, cuando en realidad, bueno, cuánto agregado de valor en términos de mano de obra te genera. Y tercero, que tiene que ser competitiva genuinamente, y para eso necesitas el mercado. Entonces, hay otros nichos. De hecho, siendo secretaria de Energía, impulsé mucho lo que es las baterías de almacenamiento en nuestro sistema eléctrico, que de hecho... Ahora Camesa tuvo una licitación. Exacto, creo que ayer ya se adjudicó, es un paso para la Argentina. Entonces, creo que es una industria nueva, creo que no hay que apurarse, que va a llegar, pero hay que ser muy claro cuando hablamos de coordinación con los otros países, sobre qué punto y cuál es el beneficio para cada uno de los países. Porque si el beneficio es, bueno, pongamos una fábrica de batería en Chile y tengamos un libre cambio, bueno. Exacto. Y cierro nada más, porque coincido totalmente, y en el fondo es una cuestión de ver en números. A veces es más esa sensación de que logré tener esto, pero a un costo altísimo, cuando... Tal cual lo decía Flavia,
yo tengo un potencial de desarrollo abismal, quizás en algo que, está bien, no tengo la fotito, sí, pero empleo más gente, genero más movimiento, me fortalezco sobre donde soy más competitivo. Y de nuevo, una cosa no quita la otra. Yo puedo ser fuerte en mi industria y muy probablemente eso apoye al desarrollo que viene posterior. Pero frenar uno o poner como condicionamiento del otro, hay mucho ejemplo en Argentina de que trajo malos resultados. Bien, una de las cosas que le quería preguntar a ambos es el tema de las capacidades técnicas, ¿no? Obviamente ante una expansión minera importante se necesita personal justamente capacitado para poder atender ese proyecto, ¿sí? Y obviamente con el tema del litio la expansión es cada vez más fuerte y viene creciendo fuerte. ¿Qué dificultades ven ustedes justamente en las capacidades técnicas de personal? Ahí vemos la infraestructura, es lo mismo que ahí yo haría planeamiento estratégico, porque es cierto, yo no preparo un ingeniero químico en 15 minutos y al mismo tiempo voy a tener una necesidad más soldador certificado y ese tipo de cosas. No hay una solución fácil y pronta a eso. Nosotros en Exar, para darte una idea, hicimos un programa de capacitación de las comunidades y de trabajadores comunitarios para que sean operarios de las minas. Hicimos un curso con la Universidad de Ingeniería de Jujuy para 350 personas que combinaba, te diría, secundario con universitario para que puedan trabajar. Cuanto más ambicioso, ahí sí me gusta ser ambicioso, cuando más ambicioso puedo hacer en eso, cuando más habilidades tenga la gente que trabaja, y sí, menos, digamos, más se va a menos, entre comillas, ayuda tenés que dar y más valor va a tomar esa persona para trabajar en algo que además le va a dar trabajo. Y ahí sí ahí sí es la única vez que lamento la baja de precio, porque claro, cuando el precio estaba muy alto te daba para bancar un montón de este tipo de iniciativas. Ahora es más difícil, obviamente, porque estás en márgenes mucho más cortos, pero ahí sí hay que ser más, lo que hablábamos de los METs, tener, eso es donde querés generar más gente, más volumen, que sean más competitivos, que no necesiten de defensa, que lo puedan hacer por sí. Es un proceso, pero ahí tendría que ser el objetivo. Hasta ahora eso vos lo ves como como un punto flaco, digamos, del actual. Ahora que ha bajado el precio y se ha calmado un poco, no sé si hay una tensión laboral, como si en un momento la hubo cuando el precio estaba muy alto y hasta se competían mucho los precios, digamos, los salarios del personal técnico se iban. De nuevo, hay un momento, pero nunca hubo la oportunidad de hacerlo, digamos, con una mirada de expansión de largo plazo, ¿no? O sea, nosotros hicimos esta capacitación una vez, en algún momento tuve charlas con el ITBA digamos, como para hacer cursos y que las empresas lo apoyaran. Es algo que todavía para mí debería formalizarse y hacerse más. Las empresas lo hacen, toda empresa muestra la cantidad de personal de la provincia, personal de las comunidades que trabaja, y es gente que generalmente uno prepara también para el trabajo. Pero hay mucho para hacer en ese sentido. ¿Vos cómo lo ves ese tema desde el punto de vista del Estado? Argentina no es un problema. Argentina no es comparable con otros países, tiene muy buen recurso humano. En Argentina tenés una alfabetización altísima. Ahora, siempre cuando vienen estos, bueno, que las comunidades se quejan de que no tienen... A ver, una cosa son las comunidades cercanas al proyecto que también tienen alguna restricción. No todo el mundo quiere trabajar en minería, porque también hay que decirlo, son regímenes sacrificados, en condiciones hay que estar a 4.000 metros de altura, 15 días, 21 días, las temperaturas... Pero la mano de obra argentina, todo el mundo lee y escribe, entonces claramente eso es una bandera, si se quiere, que defiendo. Para la empresa extranjera es mucho más fácil, sobre todo para las empresas chinas o coreanas, traer sus operarios o su gente de ahí, porque hablan el mismo idioma, porque tienen la misma cultura. Ahora, los proyectos que se construyeron en la Argentina, salvo uno de los proyectos, el proyecto coreano, fueron hechos con argentinos. El proyecto de Namine, el 90% son argentinos, 80% es salteño.
Y el tema sí puntualmente de los ingenieros en Argentina es una deficiencia, pero de nuevo, no solo de la minería, de la energía, de la industria, sí, hay una deficiencia de ingenieros, quizás porque hay algún sesgo en los argentinos que no les gusta estudiar ingeniería, no es como en China que el Estado es una fábrica de ingenieros directamente. Ahí puede haber un sesgo, pero en general Argentina tiene muy buena formación. Todas las empresas, todas las provincias que están involucradas en la minería vienen desarrollando en base a la planificación. En Salta se hizo, bueno, qué personal van a necesitar, tecnicaturas en minería, tecnicaturas electromecánicas, tecnicaturas mecánicas, en fin, de perforación, etcétera, que el nivel técnico te permite obtener a alguien capacitado en mucho menor tiempo. Y sí, cuando hubo algún pico de precios, también claramente para la empresa era más cómodo ir a robarle a alguno que ya está formado que invertir en formar un recurso humano. Pero realmente yo en Argentina no veo que esto sea un problema, porque tenemos muy buenas universidades profesionales, tenemos industria, sí, que es muy diferente. Sí. Exacto, tenemos un tejido industrial importante si uno lo compara con otros países, como por ejemplo con Bolivia. Entonces, bueno, todos los programas de posgrados en litio también tienen muchísimos adeptos, así que yo no lo veo como un problema. Sí, claramente la parte práctica, bueno, ahí la empresa también tiene que tener una responsabilidad, porque es una industria nueva en la Argentina, de decir, bueno, invierto unos meses en preparar a alguien. Claro. Y en eso, solo para aclarar, coincido 100%. Yo hablaba de especialización, digamos, sí. Ahora, hay una cosa que, para que quede claro en la charla. Una cosa es, digamos, el recurso humano, que es muy bueno en Argentina, y de hecho nosotros también construimos con... Y otra es una cuestión de los valores. Argentina impone... Y está totalmente correcto de que diga, mira, los valores digamos, de la manera que se trabaja son los del lugar donde el proyecto está, claro, independientemente de la nacionalidad de la compañía. Sí. Puede haber al principio, al hacer algo nuevo, ¿viste? Una cuestión en la cual puede haber alguna forma de no aceptar eso, no lo conozco tan en detalle, pero sí creo que es algo que cada vez va a ir decantando hacia lo lógico, que es un proyecto en Argentina se hace bajo valores de trabajo argentinos, ¿no? Es decir, independientemente de donde venga el capital. Yo lo que hacía más hincapié sí es digamos, lo que hablábamos de ingenieros, de gozos, que de hecho venís de una buena base, porque podías tomar, pero si vos vas al volumen digamos, si materializás el potencial de desarrollo que el litio tiene, y ni hablar de minería, y sí, vas a tomar de otras profesiones o vas a buscar gente específica con mucha capacidad, sí, porque la industria es mucho más chica. Pero eso coincido totalmente, ¿no? De que tiene que ser trabajo argentino. Bueno, ahora saliendo un poco de Argentina, le quería preguntar, bueno, vivimos en un mundo con el tema de la transición energética, ¿no? Sin embargo, hay, digamos, tensiones geopolíticas bastante fuertes, ¿no? Entre países que se tiran distintos aranceles, te cobro 50, entonces yo te cobro 100, digamos, hay tensiones políticas bastante importantes en el mundo, y obviamente una de esas tensiones está vinculada con los minerales críticos, y el litio está dentro de esos minerales críticos, ¿no? Entonces, les quería preguntar cómo veían ese tema, cómo se tiene que parar Argentina ante esta situación, ¿sí? Que obviamente nos excede, es una situación que viene de otros países, de los países centrales más que nada, y que requieren estos minerales. Entonces quería preguntarles cómo ven el tema de las tensiones geopolíticas, el litio en el medio, cómo se tiene que parar Argentina al respecto de eso. ¿Sí? Aprovechar la oportunidad. Y sí, esta tensión geopolítica, Argentina, más que agarrar una bandera que no le es propia, de nuevo, dejar de importar ideologías prestadas, tenemos que aprovechar la oportunidad en defensa de nuestros propios intereses. Bueno, hay un conflicto con China, bueno, fantástico, es una oportunidad para el desarrollo del litio nuestro, y además que hoy prácticamente el 80%, no más, sí, casi el 90% casi de la cadena de valor, digamos, de la refinación está en China. Bueno, refinemos, cambiemos el eje de la refinación.
Cobre, bueno, una oportunidad para que se desarrollen los proyectos de cobre en Argentina. Estos conflictos geopolíticos y que Argentina tenga los minerales que el mundo necesita. O sea, lo ves como una oportunidad, digamos. Yo creo que sí. Si Argentina también la sabe aprovechar, como tal, ¿no? la aprovecha como tal. Sí, yo creo que hoy estos conflictos geopolíticos pueden ser una oportunidad para que Argentina se pare atrayendo capital. Bien. Coincido. A ver, Argentina nada más de ver la inversión en litio puede mostrarse como alguien que está viendo la oportunidad, porque hoy por hoy la inversión en litio viene de países como China, Corea, Japón, Estados Unidos, Australia, Francia, Inglaterra, o sea, tenés realmente una, por primera, no digo, exagero decir por primera vez, pero tenés una posición muy defendible a nivel internacional de que estás defendiendo las necesidades argentinas frente a digamos, desafíos o tratar de utilizarte como un peón de una discusión que hoy por hoy no tenés una particular necesidad estratégica de estar. Sí. Entonces, ya te diría que en ese sentido viene bastante bien. Sí. El comentario un poco al margen que haría es, bajo la mirada de minerales críticos entran muchas cosas, ¿no? Porque ¿qué mineral crítico? ¿El que se usa para qué? Sí. Porque ¿para hacer una batería o para hacer un arma para tu defensa nacional? Entonces, también los eslogans se usan mucho como para... Hay una definición que a mí me gusta mucho del COFEMIN, que lo hizo el secretario de Minería de Jujuy, que básicamente dice que existen dos tipos de minerales: los minerales críticos, que son críticos cuando vos dentro de tu país tenés una cadena industrial que necesite ese mineral crítico, y después están los minerales estratégicos, que son justamente los que vos exportás al mundo de alguna manera, o no los utilizás puertas adentro de tu país, sino que los utilizás para exportación. Ahí sí me pongo el doctor en leyes que me dijiste. Fenómeno. Entonces, la verdad que yo no necesito. Si hay algo, sácalo de minerales. Si hay algo que yo necesito, porque es vital para el desarrollo del país, el instituto existe desde hace siglos, más vale que lo voy a usar para la necesidad del país que tenga. Entonces, todo desde el gobierno de todo país del universo tiene ese principio. El tema es no abusar de eso y ser inteligente en la manera que lo manejas. O sea, fenómeno. Entonces ahí ya cerramos crítico. Después estratégico, porque yo tengo una posibilidad de posicionarme en el mercado. Entonces lo que tengo que hacer es justo lo que venimos charlando desde hace un rato: realmente convertirme en un productor confiable, porque eso me va a dar el capital y me va a dar el desarrollo para cada vez incidir más en ese mineral que es estratégico para otro. Pero hoy Argentina no es un productor confiable. No, todavía no, lo tiene que probar. Exportaba 32.500 toneladas, va a ir a 125.000. Y vos deberías ir a mucho más todavía, tendrías que ocupar. No es que no lo vayas a hacer, ahí va el otro punto. Confiar es cuando vos confías con los años, porque te conocen, porque vas, porque el coso. Entonces, no tiene nada de malo decir tenemos que convertirnos en un productor confiable. Hicimos un montón de cosas. No lo digo como algo criticable, sino más bien como el hecho de que tantos años que Argentina saca litio del 97 en el país. Sí, pero ¿cuánto? No, obviamente, en mucha menor medida. Si yo no estoy diciendo yo tengo una, digamos, ambición personal como argentino, es ser el mayor productor a nivel global. No porque quiero salir primero en la foto, honestamente no me resulta muy importante, pero eso quiere decir de que vos ya empezás a tener una incidencia en el mercado, a atraer la atención, a sofisticar tus mecanismos cada vez mejor. Para mí el riesgo número uno que vos tenés es el cómo atraer la inversión para el desarrollo de un proyecto. Una cosa es produciendo 32.000 toneladas y otra 400.000, porque vos no vas a poder hablar con cada banquero del mundo a aplicarle el RIGI. Pero sí, si los datos muestran de que la inversión dada traen esos resultados, y quizás en el futuro no necesites dar protecciones particularizadas como necesitas ahora. Entonces, ese proceso para mí es el más importante para Argentina hoy por hoy. Y está al alcance, es posible, por todo lo que se hizo anteriormente, por esa exploración en el 2014, por el 2012, por esas características
llamala de sapiencia nuestra o suerte, a los hechos es lo mismo, sí, que yo creo que podemos que está ahí, que es realmente cercano. Bueno, les quería preguntar, vinculado a eso y también al exterior, ¿no? El tema ambiental, ¿sí? En la minería de litio. Y les pregunto esto porque, por ejemplo, los países centrales, como en el sentido, por ejemplo, de Europa, tienen distintas normativas, es decir, la sociedad ya de por sí requiere que ciertos minerales tengan baja huella de carbono, baja huella de agua, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, Argentina se encuentra extrayendo litio de los salares, en los cuales existe obviamente una huella hídrica importante, si se quiere, que se puede mitigar de alguna manera, pero sí existe. En el caso de la huella de carbono es bastante baja en nuestro país, pero quiero preguntarles justamente acerca de eso. ¿Cómo ven el tema ambiental, tanto a nivel global, ¿no? De estos requerimientos, estas normativas nuevas que están poniendo los distintos países centrales, y cómo Argentina se está acoplando a eso? Porque obviamente, o sea, el que va a requerir ese producto requiere que los minerales sean obtenidos de una forma, si se quiere, ambientalmente amigable, si se quiere, con no utilización de minería esclava, si en algún sentido, que obviamente acá no ocurre, pero en otros países como el Congo pasa con el cobalto. Entonces, ¿cómo ven esa normativa y si hay, desde el punto de vista del litio, desde las empresas litíferas, una búsqueda de, no sé, certificaciones tipo IRMA, ¿sí? Que buscan justamente evitar y certificar que todas estas cosas no ocurren? ¿Cómo lo ven? Más que nada los dos, ¿no? Vos desde el punto de vista estatal y vos desde el punto de vista privado. ¿Quién empieza? Mira, yo creo que el tema ambiental en Argentina es un tema que las secretarías provinciales tienen la capacidad y la capacidad técnica para tenerlo controlado. Es un tema que tiene poca difusión, cómo se trabaja en las provincias con el tema de control ambiental. De acuerdo con vos. Pero las secretarías de minería o ministerios de minería, que son las autoridades de aplicación y de control en los proyectos de litio, los tienen monitoreados, tienen los monitoreos sociales participativos, el tema comunidades, ya todas las provincias tienen sus procesos de consultas previas. Libres y aceptadas, sí. Exacto, audiencia pública. Sí hay desafíos en Argentina, muy propios de Argentina. El desafío del balance acumulativo en las cuencas, que en otros países... Sí, el tema hidrológico, digamos. Exactamente. Y sobre todo cuando tenés, porque en Argentina se da, no como en Chile, que tenés básicamente un salario y muy pocas empresas. En Argentina tenés una cuenca, varios proyectos, entonces esto es un desafío para las autoridades ambientales que se está trabajando en el modelado, pero hay mucha conciencia ambiental, ¿no? Sí, ¿y vos? Yo coincido con Flavia de que, digamos, una de las grandes ventajas del desarrollo minero, y después hablamos un poquito de litio, en Argentina, como hablábamos antes, empezó en los 90 ya con una conciencia ambiental. Sí. Dentro de las reformas del código en los 90 estaba el capítulo ambiental para la minería, que sí, fue el primero específico. De hecho, hay una legislación específica para la minería en el parte ambiental. Que es, digamos, que surge de ese momento, ¿no? Es decir, y la verdad que hay un trabajo y un control que muchas veces pasa desapercibido y que ya lleva varias décadas de actuación también, o sea que cada vez va más sofisticado. Entonces, eso por un lado desde lo público. Desde el lado específico de litio y lo privado, la trazabilidad es un hecho y eso trae a los estándares legales estándares adicionales que las mismas empresas adoptan y van tomando. Sí. No sé si hay uno que... Hay para cada uno un momento en tu desarrollo que va. IRMA, por ejemplo, que nosotros lo estamos analizando y lo hemos visto. Una cosa es IRMA cuando recién empezás producción, otra cuando ya estás estabilizado y sobre el final. Por eso no hay que enamorarse de la sigla, pero entenderlo como contexto. Pero lo que es seguro es que, hablábamos de lo geopolítico, la realidad es que por más que la gran mayoría de tu producción va a China, el end user está en otros lugares. Tal cual. Y la verdad que va a haber una serie de estándares y trazabilidad a nivel global que toda empresa mínimamente tiene que cumplir. Importante lo considera y lo tiene presente. Después, en cosas específicas,
siempre van a haber desafíos, como bien decía Flavia, el tema de cuencas donde tengas más de un operador. Nosotros trabajamos con Orocobre enfrente. Sí, con sala de jugo. Perdón, eso es histórico. Sí, que es Arcadium Lithium ahora. Río Tinto ahora. Río Tinto, sí, tal cual. Bueno, esa es otra pregunta que le voy a hacer. En un momento la legislación apuntaba nada más a tu proyecto, ahora hay reglamentaciones y de hecho fallos de corte que obligan a hacerlo como cuenca. Puedo tirar una flor a nuestra compañía, nosotros ya lo veíamos venir, entonces la verdad que cuando vino ese requerimiento en Jujuy, trabajamos con Sales rápidamente en atender a la situación, sí. Y es algo que entiendo que cada vez se va a ir dando más, que es bueno para Argentina también, porque vos querés tener varios operadores en un salar también, ¿viste? Y se da dentro del marco de Argentina. En lo que es huella de carbono, vos lo mencionabas, en lo que es tema hídrico, hay un gran foco en hacerlo lo más eficiente posible y que no afectes ninguna cuenca. Hay una distinción en el tema hídrico entre lo que es salmuera y lo que son recursos hídricos per se, ¿no? Sí, tal cual. No es precisamente lo mismo. Y muchas veces para manejar números se tratan de mezclar un poco peras con manzanas. Pero la mirada, digamos, vos fíjate de nuevo, todo proyecto que se precie tiene informe de sostenibilidad, hay información disponible, además del control que hace el Estado, hay información disponible, hay formas de ver y hay formas de challengear también, porque todos los proyectos siempre van a buscar una eficiencia en ese sentido, sobre todo el litio que tenés muy claro el esquema de end user, porque como no sos un commodity y no vendés en el mercado general, tu producto es fácil hacer la trazabilidad de a qué cátodo va, a qué batería va y en qué auto termina. Entonces, ese tipo de cosas creo que siempre se puede mejorar, pero está bastante bien enfocado en Argentina. Y sobre ese tema en particular les quería preguntar el tema del consenso social, ¿no? Vos recién nombrabas, Flavia, el tema de la cuestión de la divulgación a las comunidades cercanas sobre el tema de las explotaciones y demás. ¿Cómo creen que está manejando Argentina ese tema en particular, siendo que, nuevamente, la explotación minera, digamos, no viene de hace muchísimos años, que es algo que ya estamos acostumbrados por ahí a tratar, y el tema ese del consenso social logrado justamente con las comunidades cercanas? ¿Cómo es el manejo desde el punto de vista del Estado, de las secretarías de minería, y cómo es desde el punto de vista privado, ¿no? A ver, se puede pensar en esta idea. Mira, es una de las ventajas, al revés, yo te diría que el hecho de que sea nueva la minería es una ventaja, porque vos lo que ves en otros países con tradición minera muy grande es que hay hasta, te diría, un resentimiento y conflicto heredado de otras maneras de actuar que hoy claramente la industria no tiene. Es vital para una compañía el acuerdo de las comunidades originarias sobre el proyecto, no solo donde está tu propiedad minera, sino alrededor y que impacta todas las instalaciones de tu proyecto. Exar, Cauchari son 100 kilómetros de donde sacás el agua hasta donde te conectás en la red, en el MEM. No es solo la planta y las piletas. Y la verdad que es un trabajo de mucha comunicación, de mucho entendimiento, que lleva un montón de tiempo. Pero la realidad es que si yo lo veo hoy en Argentina, no está exenta de conflictos y siempre es un tema de sensibilidad. Hay intereses también en juego y que pueden afectar sobre eso. Pero cuando vos lo ves y lo comparás con otros países, y creo que es un gran mérito de autoridades nacionales, de autoridades provinciales también, está bastante bien llevado en comparación. Se puede mejorar, siempre hay cosas, pero está bastante bien llevado y hasta ahora no ha llegado a lugares donde vos no puedas desarrollar proyectos. El tema que tenés con el tema comunitario muchas veces es que si de entrada impide la exploración o la exploración no puede avanzar en un lugar y porque no tiene esa capacidad de involucramiento con las comunidades tampoco, porque son compañías más chicas, y cuando vos parás la exploración después nunca vas a tener el proyecto, y eso sí atenta contra la misma comunidad que se podría beneficiar de ella, como del desarrollo a nivel nacional que estamos hablando del litio, ¿no? Es decir, las empresas privadas, la mayoría, tienen departamentos específicos de la relación de... Sin lugar a dudas. Es más, yo te diría que aún las juniors
más chicas, ya lo toman como parte integral desde el relacionamiento. Así como en un momento hablábamos de los desafíos que habíamos tenido para la construcción de Cauchari, sí. Una cosa que es un mérito de la compañía desde sus comienzos es que siempre tuvo mucho involucramiento a nivel comunitario, desde el origen y cuando era una compañía muy junior. Y no es una excepción lo nuestro. Creo que se hizo muy bien digamos, quienes comandaban la compañía en ese momento, sí. Pero te vuelvo a decir, es algo que no somos una excepción y creo que cada vez está más y más entendido. Cuanto antes no lo era. No lo era tanto. Y desde el punto de vista de los estados provinciales, ¿cómo se maneja el tema comunitario? Yo creo que hay que, tomando lo que decía Ignacio, creo que hay mucha desinformación y se confunde muchas veces con problemas que se han dado en otros lados que Argentina no tiene. Minería ilegal, extracción de oro en ríos con mercurio, todos conflictos que Argentina no tiene. Entonces te hablan del agua, de la contaminación, sí, de las comunidades. Y eso en Argentina no está, porque detrás de la minería ilegal, que es un problema gravísimo, grave en muchos países. Perú, sí. en Colombia, hasta en el mismo Bolivia, detrás de la minería ilegal hay otras cosas ilegales que también es la puerta para absolutamente todo, y eso en Argentina no existe. Entonces, a nivel mundial esto sí está, pero de nuevo, y la minería carga ese mote, pero no son problemas que existan en la Argentina. Entonces hay un problema de información sobre la industria. Después, el tema del diálogo comunitario en Argentina, en las provincias donde se hace minería, el Estado también es muy activo en promover estos mecanismos de diálogo con las comunidades, de información, etcétera. Pero yo creo que Argentina tiene que ser mucho más ambicioso. Nosotros tenemos que pensar realmente en grande. Nosotros somos un país con alguna provincia minera. Nosotros tenemos que ser un país minero. Bueno, de hecho, una de las preguntas que le iba a hacer a ustedes es el tema ese, ¿no? De las asimetrías que hay entre las diferentes provincias, ¿no? Que tenemos provincias en las cuales la minería está prohibida, ¿sí? Cierto tipo de minería, y en otras provincias está muy incentivada, como San Juan, Salta Catamarca, Jujuy. Entonces, ¿cómo ven esas asimetrías, ¿no? en un país? Temas de información, a ver, Argentina, vos ves Argentina, el tango, el gaucho, el ganado. Bueno, mira Chile. Chile ve el operario minero con el casquito, igual que en Perú. Bueno, tenemos que poner la minería a la par. Nosotros tenemos que ser un país orgullosamente minero. Y tenerlo, porque realmente es increíble. En Argentina, Tucumán, Córdoba, La Pampa, Chubut, Mendoza, algún lugar de La Rioja, ¿qué otra provincia me estoy olvidando que tenga conflicto? Es realmente increíble. Con la potencialidad, la minería ya hoy se está consolidando. Primero fue el agro, que genera dólares, que genera y que es parte de la estabilidad macroeconómica que necesita la Argentina. Se está consolidando con Vaca Muerta el sector energético. Bueno, la minería es la tercera turbina. Yo coincido totalmente que es la tercera turbina. Creo también hay un momento, este es un momento más positivo en la visión. Sí, estuve leyendo, por ejemplo, que había algunas encuestas que daban como que estaba un poco más aceptada la minería. Yo creo que hay una percepción de que aquello que movió a muchas provincias a legislaciones antiminera. Y además, peor todavía, ocultas bajo el paraguas ambiental, porque entonces quita seriedad al control ambiental, porque tenés otro motivo atrás, y al mismo tiempo impide el desarrollo de una industria lícita que, a ver, no todo proyecto es viable, una prohibición general seguro que es inconstitucional. Entonces, gracias a ciertos factores, ese debate que era muy conflictivo, muy de extremos, poco razonado, casi te diría de grito, ha cambiado mucho. Y sí, hay que desandar un montón de errores que se cometieron por ese punto, pero por el otro lado es una posibilidad. Y hoy por hoy, aún provincias que tienen un sesgo muy grande que venía heredado de esa discusión realmente que fue negativa para todos,
están tratando y viendo de cómo encauzar el desarrollo minero nuevamente. Se da en un momento justo porque los minerales que Argentina tiene están tomando unos precios atractivos, digamos, para poder ser desarrollados. Y esto, de nuevo, la minería, digamos, puede hacer un montón de cosas, pero no lo puede hacer todo. Y al ser incipiente en Argentina, al no ser un país minero, como bien dice Flavia, y sí, necesita entendimiento y necesita, digamos, apoyo para crecer. Y después puede traducirse eso en realmente un beneficio para estas mismas provincias que realmente algunas que nunca realmente desarrollaron su potencial minero ni cerca, a hacer realmente pasar a una situación económica muy distinta. Y el mejor ejemplo es, como decías, Chile o Australia, países que armaron su matriz de desarrollo alrededor de la minería. Así que espero que esa tendencia siga. Creo que hay mucho para hacer, pero sí, no es la misma situación que años atrás. Bueno, le quieres hacer la última pregunta, es acerca de los próximos pasos. ¿Qué creen que tiene que hacer Argentina en cuanto a mejoras, ¿sí? Si se quieren, acciones, ¿sí? O sea, obviamente estamos en un ecosistema hoy en día que es bastante positivo para el desarrollo minero, pero quería preguntarles, obviamente, que todo sistema se puede mejorar, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes los puntos relevantes dentro de las necesidades que tiene la minería para desarrollarse aún más fuertemente en el país? No olvidemos que hoy en día la minería exporta alrededor de 4.600 millones de dólares, que es algo que no mueve demasiado la aguja, ¿no? Vos hablabas un poco sobre el tema de materializar ese aumento de producción. Entonces, ¿cuáles son las acciones, las estrategias, las directivas, o como quieran ustedes llamarla, para los próximos pasos de la minería en la República Argentina para que se pueda desarrollar fuertemente? Estabilidad macroeconómica, sostenible en el tiempo, porque de nuevo, no tan solo tenemos que ser proveedores de litio confiable, también tenemos que ser un país confiable y sostener una estabilidad y no crisis recurrente, no por un año ni por dos. Tenemos que sostener una estabilidad por un periodo de que el mundo y la inversión también venga a la Argentina por un periodo mínimo de 5 o 10 años para que el inversor vuelva a confiar en la Argentina. Así que te diré eso sin dudas como una cuestión de base. Y después promover el sector, información, porque el potencial en Argentina todavía es increíble, el 80% del territorio aún inexplorado, porque en realidad se asocia a la minería como cuando tenés un proyecto en producción, pero para que esté ese proyecto en producción, hubo 90 proyectos de exploración que también generaron mano de obra, que generaron trabajo, que generaron industria. Claro. Y eso está faltando en la Argentina. Hay 10 años de exploración perdida. De hecho, nosotros tenemos 4.600 millones de dólares, pero si uno lo mira en términos de cantidad, y bueno, los proyectos de Oro van cayendo, los proyectos de Santa Cruz ya son proyectos en estadios maduros, que les ha faltado exploración para poder continuar esa vida útil por diversas circunstancias, ¿no? Porque si se cumplió la ley de inversiones, si no, pero de nuevo, lo primero y de base, una macroeconomía estable, sin crisis recurrentes para la Argentina, que le dé seguridad al inversor, y después mucha información para que realmente el país se desarrolle en base a la minería. Sí, decías el tema de la exploración, es cierto, o sea, hay grandes porciones de la República Argentina que no se sabe exactamente qué minerales hay, en profundidad, ¿no? ¿Y vos? A ver, yo creo que hay cosas muy puntuales que serían un montón de que vos podés mejorar el sistema, ¿no? Hablamos, vos, digamos, desde el punto de vista, vos tenés una base muy buena para desarrollar datos geológica, jurídica, como de recursos humanos, pero no tenés una sofisticación todavía en contratos mineros, en entendimiento de cómo funciona el financiamiento de la industria. Tenés, al ser Nobel, por eso hablaba del apoyo y el entendimiento, sobre todo a nivel nacional. Tal cual. Que vos, yo lo pondría con eso. Para mí siempre, y lo he dicho otras veces, la necesidad más grande es que te conozcan y que te entiendan, informar y comunicar.
porque no sos, digamos, la manera que vos vas a traer este desarrollo no es de la manera que Argentina está generalmente acostumbrada, que generalmente es más cortoplacista que el potencial. Vos hablabas de los 4.000 millones que exportamos, ok, pero nada más la construcción de 3, 4 proyectos te dieron 4.000, 5.000 millones de inversión directa también. Y esos 4.000 que estás exportando, cuando vos vas ampliando tu capacidad instalada, ahí recién van a ir a mostrarse dentro de 5 años, 3 años, 7 años, depende de qué hablas, y te van a dar números mejores. Hay un entendimiento de industria que cada vez, a nivel, como te digo, en las provincias mineras y que estuvieron apoyando la minería, cada vez es más sofisticado, pero que también las mismas provincias necesitan que haya un entendimiento a nivel nacional de eso. Sí. Después, ¿qué más se necesita? Es, en términos concretos, sí, yo creo que instrumentar estas cuestiones de favorecer el aporte para sacar cuellos de botella que pueden frenar proyectos es clave también. Por eso, una de las consecuencias peores de estos debates y estos frenos y estos impedimentos que muchas veces se dan es que si vos no tomas el momento en cual el precio está justo y tu mirada internacional está justa para la inversión, perdés la oportunidad, van 10 años hasta que vuelva de nuevo, claro, hasta que la industria se consolide. Entonces, en infraestructura o en otros de los temas que hablamos, de pasar de la observación de cuál es el problema a más o menos encaminar una solución, me parece que es clave, ¿no? Pero de nuevo, en una mirada, como te digo, cada vez más positiva. El tema es no quedarte con el flash y saber de que, bueno, aprender de que en el pasado no llegamos a desarrollar nuestro potencial, ahora tratemos de aprender de eso para poder hacerlo esta vez. Bueno, quería agradecerles a los dos. Flavia, muchas gracias por haber venido, gracias. Ignacio. La verdad que fue muy esclarecedor todo lo que comentamos y bueno, la próxima vez seguimos charlando, porque me quedaron cosas, aunque no lo crean, pero me quedaron cosas para hablar, pero bueno, quería agradecerle a ambos. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Vino por el Desarrollo en el tema litio y los veo la próxima.